do this? Oh my God, did you? Did you? I don't know if I should hit you or hug you. Did you shoot me? Did you look me in the face? Did you? Esta mujer es Carlene Janay Harmon, enfrentada a un terrible momento. La evidencia ya no dejaba lugar a dudas de que había estado viviendo una gran farsa y que su pareja y padre de su hijo era un personaje siniestro. Te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este video para que veas de lo que fue capaz ese hombre espeluznante que cometió terribles delitos en el estado de Nevada. Pero sin la valentía de esta mujer, probablemente la justicia habría tomado mucho más tiempo en manifestarse. El caso de Brianna Dennison. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Brianna Zunino Dennison nació el 29 de marzo de 1988 en la ciudad de Reno, sede del condado de Washoe, en el estado estadounidense de Nevada. Fue la primogénita del matrimonio formado por Bridget Zunino y Jeffrey Dennison. La llegada de la pequeña Brianna fue un acontecimiento extraordinario también para sus abuelos maternos, Bob y Barbara Zunino, así como para su tío John Zunino. Residentes todos de la californiana ciudad de Mendocino, viajaron hasta Reno para conocerla. El júbilo fue similar en la familia de Jeffrey, y especialmente sus hermanas, Lauren y Rina Dennison, se sintieron dichosas con el recién estrenado título de tías. Desde entonces, Brianna supo llenar el hogar con su risa contagiosa. 4 años después, Bridget y Jeffrey tuvieron a su segundo hijo, al que llamaron Brighton. Por una terrible jugarreta del destino, toda la felicidad de aquel armónico hogar quedó ensombrecida al año siguiente, cuando Jeffrey falleció inesperadamente. Pero en medio del dolor, Bridget descubrió una madurez asombrosa en su pequeña hija, quien se convirtió en su protectora. En realidad, y con toda lógica, Brianna temía que algo malo pudiese sucederle también a su madre. Poco después, Bridget resolvió que era mejor idea mudarse a Mendocino, de modo de poder contar con la cercanía y el apoyo de los suyos. A partir de ese momento, Bob y Barbara asumieron un papel fundamental en la crianza de sus nietos, esforzándose por inculcarles valiosos principios. Adicionalmente, Bridget se ocupó de buscarles a sus hijos ayuda de terapeutas especializados en el bienestar infantil. Todos hacían su mejor esfuerzo con el firme propósito de darles herramientas para adaptarse a aquella nueva realidad sin la presencia de su padre. Con el tiempo, el vínculo entre madre e hija se hizo mucho más sólido y profundo, gracias a sus múltiples viajes a los que se sumaba Bárbara. Ya fuese dentro de los Estados Unidos o explorando nuevos países, aquellas horas y días compartidos en familia sumaron un sinfín de aventuras a las vidas de Brianna y Brighton. México, Jamaica, Japón e Italia estuvieron en el itinerario. Pero fue este último país el que de verdad cautivó a madre e hija, tanto que luego decidieron instalarse allí durante un año. A mediados de 2002, Brianna, Brighton y Bridget regresaron no solo a los Estados Unidos, sino que se instalaron nuevamente en Nevada, de donde se habían ido tras el fallecimiento de Jeffrey. Allí, la jovencita comenzó a asistir a la escuela secundaria de Reno. La adolescencia fue una etapa feliz para ella.
siempre logró destacar por su chispeante personalidad y su notable belleza. Esas cualidades pronto la llevaron a convertirse en una de las chicas más populares de la institución. Fue entonces cuando Brianna hizo amistad con Kate Hunter, una compañera de clases. Nacida y criada en Reno, Kate tenía un sentido del humor muy parecido al suyo, y en breve, tras interminables charlas, se volvieron inseparables. A esa edad, la jovencita empezó a cobijar la ilusión de poder dedicarse, en un futuro no muy lejano, a alguna profesión que le permitiera ayudar a los demás, en especial a los niños. Entonces, en junio de 2006, cuando Brianna terminó la secundaria, eligió seguir el camino de la psicología infantil. La decisión fue sencilla, pues la terapia había tenido un impacto muy positivo en su propia vida para superar la pérdida de su padre. Luego de postularse a varias universidades, finalmente fue aceptada en el Colegio Comunitario de Santa Bárbara en California. Aunque Brianna sabía que extrañaría Reno, lo cierto era que detestaba el frío de la ciudad, y en cambio le entusiasmaba mudarse a un lugar cálido y cercano al mar. Después de todo, en sus viajes había descubierto que nada le gustaba más que la playa. Su madre recibió la noticia con orgullo, pero también consciente de la dura separación que se avecinaba. A pesar de ello, confiaba en que se mantendría en contacto constante. Similar situación experimentó Kate, quien fue aceptada en la Universidad de Nevada. A principios de agosto de 2006, Brianna ya estaba instalada, cursando su carrera universitaria con enorme entusiasmo y dedicada totalmente a sus estudios. Cada tanto compartía sus experiencias con su madre, a quien además solía enviarle fotos de cada sitio que visitaba. Con su hermano no fue muy diferente. También se mantuvieron en contacto frecuente, y era tal la complicidad entre los dos que no era raro que Brighton le pidiera consejos sobre cómo llevarse bien con su madre. Cuando llegaron las vacaciones de invierno, Brianna tomó el camino de vuelta a Reno para pasar las Navidades en familia. Y por supuesto se reencontró con Kate. Su amiga tenía muchas novedades para contarle, ya que incluso se había mudado a una residencia estudiantil de 2 pisos, cariñosamente conocida como la Gran Casa Naranja por sus colores distintivos. Esa residencia, ubicada al lado de la universidad, era el punto de encuentro de Kate y sus compañeros de facultad. Fue así como Brianna pudo conocer a Jessica Deal, con quien entabló de inmediato amistad. En enero del año siguiente, coincidiendo con el feriado por el natalicio de Martin Luther King, Reno albergó un festival de 3 días. Ese evento atrajo a universitarios de la costa oeste del país, quienes colmaron los hoteles locales y así las calles de la ciudad se llenaron de bullicio de jóvenes por doquier. Durante ese fin de semana, Brianna, Kate y Jessica tomaron parte de las fiestas y conciertos. Al término de cada jornada, las chicas seguían la velada en la casa de Kate, donde se les unían otras jóvenes. Cuando las vacaciones llegaron a su fin, el trío de amigas prometió reunirse de nuevo en ocasión del mismo festival. De regreso a la universidad, Brianna conoció a un joven con el que inició un noviazgo. Aunque su identidad se ha mantenido en reserva, es sabido que provenía del estado de Oregón. Entretanto, en Nevada estaban ocurriendo algunos acontecimientos no tan perceptibles, pero que luego adquirieron relevancia. En el otoño de ese año 2007, un hombre comenzó a merodear el estacionamiento propiedad de la universidad a la que acudía Kate. Así, desde su automóvil, vigilaba a las estudiantes que pasaban. Su nombre era James Michael Biela. Nacido el 29 de junio de 1981 en Chicago, James fue el menor de los 5 hijos del matrimonio formado por Kathy Lovell y Joseph Biela. Joey, el primogénito, había fallecido en sus primeros años de vida, de modo que James tenía 3 hermanos, Christy, Jeffrey y Kimberly. Todos crecieron en un entorno marcado por la violencia y el alcoholismo de su padre,
cuyas agresiones, especialmente contra la madre, ocurrían noche tras noche. Toda vez que Joseph consiguió empleo como camionero, la familia se mudó a Reno. Para ese entonces, con apenas 9 años, James fue testigo de cómo el nuevo escenario no significó mejoría alguna en su entorno familiar. Pronto, él desarrolló un carácter rebelde y agresivo. Esas partes de su personalidad contrastaban con una tendencia a socializar que parecía natural en él. Tras juntar el coraje para divorciarse de su marido, Kathy se mudó con sus hijos a Spokane, una ciudad en el estado de Washington. Posteriormente se casó de nuevo. En cuanto a James, en 1999 finalizó la secundaria en Valle del Este y resolvió unirse a la Infantería de Marina, por lo que se trasladó a San Diego, donde recibió el entrenamiento militar básico. Habiendo demostrado un desempeño destacado, finalmente entró a la fuerza. Fue destinado entonces al Fuerte Leyún, en Carolina del Norte, lo que le valió ascender al rango de cabo de primera. Sin embargo, en el proceso se metió en problemas por consumo de drogas, de modo que fue arrestado y posteriormente dado de baja en 2001. Sin mayores expectativas sobre su vida y sin ningún proyecto para el futuro, James regresó a Reno a principios de 2002. 2 meses más tarde, conoció a Angie Carlomaño, una joven lugareña con la que inició un romance. No obstante, conforme pasaban las semanas, Angie fue desilusionándose por causa de sus constantes celos y su mal temperamento. Así que tras 4 meses juntos, tomó la decisión de romper con él. James quería recuperarla a toda costa, y no se le ocurrió nada mejor que hacerlo por las malas. La noche del 11 de julio de 2002, bajo los efectos del alcohol, fue hasta su casa. Luego de estacionar e impactar con su auto la entrada de la vivienda, ingresó a la fuerza para confrontarla. La discusión que siguió entre él y Angie dio pie a que Sukhit Singh, una vecina, se acercara para proteger a la chica. Y aunque James sacó un arma blanca y las amenazó, Sukhit le replicó que llamaría a la policía. En consecuencia, el agresor se marchó. Posteriormente, Angie lo denunció ante las autoridades y James fue arrestado por estado de ebriedad y amenazas. El 23 de abril de 2003, él se declaró culpable de ambos cargos y le fue impuesta una orden de alejamiento que se implantó para proteger a Angie, más la obligación de asistir a sesiones de Alcohólicos Anónimos. Pero en vista de que se trataba de delitos menores, las autoridades no recabaron muestras de su ADN y solo registraron sus huellas dactilares. Por lo demás, James logró integrarse en su entorno, presentándose como un tipo común e incluso amigable. Además, consiguió empleo estable como plomero en una empresa de construcción que estaba trabajando en el predio de la Universidad de Nevada. A la par, a fin de canalizar su ira, se inscribió en sesiones de artes marciales, en su mayoría compartidas con oficiales de policía. Todo parecía indicar que su suerte había cambiado, especialmente cuando entabló una relación con Carlene Janey Harmon, una empleada de una empresa de pensiones en el sur de Reno. Si bien Carlene fue una nueva testigo del particularmente difícil carácter de él, se quedó mucho más tiempo que su novia anterior, y fue así como en 2004 la pareja le dio la bienvenida a su primer hijo. Después compraron una casa en la tranquila localidad de Manantiales Españoles, en las afueras de Sparks. Pero la aparente normalidad de James era totalmente falsa, y no fue sostenible en el tiempo. Pronto dio paso a su verdadera naturaleza. El 22 de octubre de 2007, mientras esperaba en su camioneta Toyota en el estacionamiento de la Universidad de Nevada, vio pasar a Amanda Collins. El reloj marcaba las 10 de la noche y ella acababa de terminar su última clase, de modo que fue hasta su auto. Debido a la diminuta estatura y complexión de Amanda, James enseguida la consideró un blanco fácil. Llevando consigo un arma, bajó de su vehículo y se escondió. Luego, sin mediar palabras, la interceptó. Aunque la sujetó con fuerza del cuello,
Amanda se defendió, pero de cualquier forma, él abusó de ella. Antes de marcharse, se llevó con él la ropa interior de la chica. Amanda jamás hizo la denuncia de lo que le ocurrió. El 13 de noviembre, alrededor de las 5 de la tarde, James repitió la operación, esta vez en el estacionamiento de un complejo de apartamentos a pocas cuadras de la universidad. En esa ocasión, la joven fue abordada por la espalda. Pero en medio del ataque, ella no cesó de pedir ayuda, lo que llevó a James a huir, dejando abandonado tras de sí un paquete de preservativos sin abrir. La estudiante presentó la denuncia correspondiente. Sin embargo, en la escena, la policía solo pudo recuperar aquel elemento como prueba y no había nada más que pudiera darles pistas a los oficiales acerca de la identidad del atacante. Listo para un nuevo asalto, alrededor de las 2 de la madrugada del 16 de diciembre de 2007, James estacionó su camioneta frente a un complejo de apartamentos local. Justo en ese instante, una chica de 22 años llegó en su vehículo. Se trataba de una estudiante de intercambio, cuya lengua nativa era el mandarín. James la sorprendió apenas descendió, y a continuación la derribó e intentó sofocarla. Ella perdió el conocimiento y él la arrastró hasta su camioneta. Después condujo hasta una zona oscura y apartada. Cuando la joven recobró la conciencia, James la amenazó con quitarle la vida si le contaba algo a la policía. Y entonces sí, hizo de las suyas, guardándose como trofeo su ropa interior. La chica tuvo el coraje de subirse al auto con el sujeto para que la dejara de regreso en su edificio. A diferencia del viaje de ida, que lo hizo inconsciente, en el retorno se dedicó a guardar en su mente el más mínimo detalle, y lo primero que le llamó la atención era que dentro del vehículo había unos zapatos de bebé. Esa misma mañana, la joven formuló la denuncia por agresión sexual y el rapto, tras lo cual varios oficiales se hicieron presentes en el lugar. Al ser interrogada, brindó una descripción minuciosa del agresor, un hombre blanco con cabello castaño, brazos bronceados y pelo suave en la barbilla. Además, resaltó que el vehículo que manejaba tenía un escalón en la parte interior del lado del pasajero, lo que llevó a la policía a concluir que podría tratarse de una camioneta Toyota. Por último, hizo hincapié en los zapatos de bebé, sugiriendo la posibilidad de que el perpetrador fuera padre de un niño. En busca de evidencia de agresión sexual, la víctima se sometió a diversos exámenes y varios hisopos fueron enviados al laboratorio criminalístico del condado de Washoe para su respectivo análisis. Los forenses lograron recuperar el perfil genético del hombre, que incluía una extraña característica en su cromosoma Y. Adicionalmente, se encontró una fibra gris con apariencia similar a la de una alfombra de un automóvil. En ese punto, los investigadores de Reno iban perfilando a su sospechoso y dedujeron que se enfrentaban a un depredador sexual con preferencia por mujeres universitarias, especialmente aquellas de contextura menuda y cabello largo y lacio. Los ataques sugerían una búsqueda de dominio y poder sobre las víctimas. En la víspera de Navidad, Brianna regresó a Reno, feliz de poder reencontrarse con sus seres queridos. El viernes 18 de enero de 2008, tal y como habían prometido, ella y sus amigas se reunieron en la casa de Kate para asistir al festival de estudiantes. La noche estuvo cargada de bailes, buenas charlas y risas, y hacia el final, ya de madrugada, volvieron a la casa. Ahí Kate las convenció a ambas de quedarse a dormir en su habitación. La puerta del inmueble permaneció abierta por si alguno de los habitantes hubiese olvidado sus llaves en el fragor de la fiesta. Las tres chicas se acomodaron en la cama de la anfitriona hasta quedarse dormidas. Temprano, al día siguiente, Brianna regresó a su hogar y pasó tiempo con su familia. Por la tarde fue al cine con su madre. Al salir de la función, le comentó que estaba pensando no asistir ese día al festival, ya que no se sentía del todo bien y le parecía que se había resfriado. Pero a sabiendas de que a su hija le encantaba la banda que se presentaba esa noche,
Bridget la convenció de no perderse el evento. Poco antes de las 9 de la noche, Brianna preparó una pequeña bolsa con su ropa y se despidió de su madre. Antes de salir, le preguntó si quería que le avisara cuando regresara a casa de Kate, pero ella no lo consideró necesario. Le dijo que sabía dónde ubicarla y se despidieron. La ciudad desbordaba de un espíritu festivo, con celebraciones en todas las residencias universitarias. Brianna y Kate tomaron un autobús con un grupo de jóvenes hasta un microestadio ubicado en el centro, donde les esperaba un concierto de rap. Finalizado el espectáculo, alrededor de la medianoche, las chicas se reunieron con Jessica y tomaron otro autobús que las dejó sobre la avenida Arlington Norte, al lado de un casino. A las 2 de la mañana, Jessica optó por volver a la casa de Kate para descansar. De ida, un desconocido le dio un aventón en su camioneta. Mientras tanto, Brianna y Kate hicieron una breve parada en la cafetería del casino, donde se encontraron con un amigo. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. Comieron algo y charlaron un rato, y cerca de las 4 de la mañana, el joven se ofreció para llevarlas a casa. Una vez allí, atravesaron la puerta principal que permanecía abierta. Lo que no notaron fue que James estaba estacionado al frente, al acecho de una posible víctima. Al entrar a la habitación, encontraron a Jessica durmiendo en la cama de Kate. Brianna se cambió y le dijo a la anfitriona que dormiría sola en el sofá de la sala de estar, por lo que su amiga le dio 2 mantas, una almohada y un osito de peluche. Luego volvió a su habitación junto a su perro y cerró la puerta con llave. Antes de quedarse dormida, Brianna le envió un mensaje de texto a su novio. Eran las 4:20 de la madrugada. Ella solo llevaba puesto un camisón y unos calcetines de colores brillantes. A escasos metros de ella, los paneles de vidrio de la entrada principal le permitieron a James verla. Poco después, se acercó con sigilo, giró el pomo y entró sin dificultad. Primero robó una prenda de ropa interior de Kate y a continuación, utilizando la almohada, se ocupó de taparle el rostro a Brianna hasta dejarla inconsciente. En el trance, pequeñas gotas de sangre fluyeron de su nariz y mancharon la almohada. James la llevó hasta su camioneta. Una vez cometido el abuso, le quitó la vida. Después condujo hasta un terreno baldío en el sur de Reno. Allí, a un costado de la ruta, se deshizo del cuerpo, ocultándolo en una roca. Muy cerca, abandonó también la ropa interior de Kate y la de su víctima anterior y se marchó. Alrededor de las 9 de la mañana, Kate salió de su habitación y notó la ausencia de Brianna. Y si bien se percató de la pequeña mancha en la almohada, asumió que el culpable había sido su perro. Sin embargo, cuando vio sus pertenencias regadas por la sala, volvió a fijarse en la salpicadura. Alarmada, de inmediato llamó a Bridget y le contó. La angustiada madre le ordenó que se comunicara enseguida con la policía. This is Robert. Can I help you? Hi, I need the police at my house. My friend spent the night last night on my couch. She's gone, and there's something that looks like blood on the pillow, and all her stuff's still here. She wasn't there, and I noticed blood on the pillow, so we called the cops, and from there it's just been a nightmare. Por su parte, Bridget se apresuró a llegar a la residencia de la jovencita con la esperanza de tener acceso a noticias de primera mano de su hija. Una vez que los oficiales del Departamento de Policía de Reno, liderados por el teniente Robert McDonald, se presentaron en la escena, Kate les informó que ni ella ni Jessica habían escuchado señales de lucha al irse a dormir y que tampoco su perro había ladrado. Dadas las evidencias, la policía comenzó a dudar sobre la posibilidad de que Brianna hubiese salido de la propiedad por voluntad propia. Otro elemento llamativo para los agentes fue la temperatura de esa mañana, cercana al punto de congelación y en lo absoluto propicia para que alguien se aventurara a salir al aire libre sin la ropa adecuada, mucho menos descalzo.
A partir de ahí, el equipo asumió el caso de Brianna, como si de una desaparición forzada se tratara. En la misma línea, un investigador del Laboratorio Criminalístico del Condado de Washoe se ocupó de fotografiar la vivienda. La labor incluyó la toma de huellas del pomo de la puerta. En simultáneo, se tomaron muestras de la almohada. El 21 de enero, la policía anunció que recibiría ayuda de la Oficina Federal de Investigaciones, mejor conocida como FBI por sus siglas en inglés. A ese equipo se sumaría también personal del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, así como colaboradores de la misma Universidad de Nevada. Entretanto, la policía se interesó por aquel desconocido que había llevado a Jessica hasta la casa de Kate. Y si bien ella misma afirmó que no había entrado, la policía quiso corroborar si el sujeto tenía una coartada. A la par, los investigadores contemplaron la existencia de un vínculo entre el caso de Brianna y las dos agresiones íntimas ocurridas en noviembre y diciembre. En principio, partieron de que habían sucedido bastante cerca y en horas de la noche. Una parte de las sospechas se aclaró pronto, pues cuando el hombre que llevó a Jessica fue rastreado, él mismo se puso a disposición de las autoridades. Cuando fue sometido al posterior interrogatorio, presentó una coartada verificable y eso hizo que la policía lo descartara. Mientras llegó el resultado de los análisis de laboratorio. Las conclusiones de los estudios, si bien orientaron la investigación, también tuvieron aspectos desalentadores, como la confirmación de que las manchas eran, en efecto, de sangre y que pertenecían a Brianna. Luego, el ADN de la puerta resultó coincidente con la muestra tomada a la víctima del ataque del 16 de diciembre. Así las cosas, la policía se convenció de que estaba tras la pista de un delincuente en serie. No obstante, un detalle no encajaba del todo, porque dicha estudiante había sido liberada, mientras que de Brianna, en cambio, seguían sin tener noticias. De cualquier modo, su búsqueda se mantuvo, con oficiales, perros rastreadores y la colaboración de unos 1.700 voluntarios. En simultáneo, la familia de la joven ofreció una recompensa no especificada por cualquier información que condujera a dar con su paradero. Para tal fin, se habilitó una línea anónima que estuvo disponible al público las 24 horas, pero que no rindió los resultados esperados. Todo parecía cuesta arriba, especialmente cuando la revisión de más de 700 perfiles de posibles sospechosos no arrojó ninguna coincidencia con el ADN recolectado. A pesar de la advertencia de los laboratorios sobre la lentitud del proceso y la inclusión gradual de criminales condenados en la base de datos, la esperanza de hallar una correspondencia se desvanecía. En ese entonces, la policía se dio a la tarea de entrevistar a casi 100 delincuentes sexuales registrados, todos residentes en las inmediaciones. Fue otro esfuerzo en vano, y de nuevo se hallaron con las manos vacías. Desesperados, los seres queridos de Brianna buscaron generar la máxima cobertura mediática en torno al caso. Así lograron llegar con la historia de la desaparición de la jovencita a una audiencia nacional. Eso movilizó la solidaridad de la ciudadanía y se tradujo en donaciones que superaron los $150,000. Ese dinero fue destinado a agilizar las pruebas genéticas pendientes. El 29 de enero de 2008, Amanda se presentó ante las autoridades y detalló el abuso que sufrió en octubre de 2007 y que no reportó en esa oportunidad. La información adicional que proporcionó sobre su agresor les permitió a los oficiales crear un retrato hablado que luego se hizo público. Paralelamente, la noticia de un segundo asalto en la universidad corrió como pólvora y desató un pánico generalizado en la comunidad estudiantil. Y aunque la policía trató de convencerlos de que el campus era seguro, muchos se inscribieron en clases de defensa personal. Adicionalmente, se hizo común que los alumnos llevaran gas pimienta entre sus objetos personales. A todas estas, no era fácil pedirles tranquilidad a los ciudadanos,
puesto que no había ninguna pista sobre el paradero de Brianna y tampoco algún dato concreto que permitiera dar con el sujeto que se la llevó por la fuerza. Así llegamos al 15 de febrero de 2008, cuando finalmente ocurrió un giro en el caso. Ese día, Albert Jiménez, un empleado de una empresa de tecnología al sur de Reno, regresaba de su pausa para almorzar en un restaurante. Mientras caminaba por la carretera, notó una tela brillante y de color naranja entre algunas ramas de árboles. Al acercarse, descubrió que se trataba de calcetines sujetos a unos pies. En principio pensó que era un maniquí, pero al observar mejor, una corriente helada le recorrió el cuerpo. Albert no usaba celular, de modo que fue lo más rápido posible hasta su oficina y desde allí se comunicó con la policía de Reno. Los agentes se dirigieron de inmediato al lugar, siguiendo las indicaciones de Albert, y al llegar, temieron lo peor en relación con Brianna, porque encontraron un cuerpo femenino bastante maltratado y con el consecuente deterioro que tantos días a la intemperie habían causado. En consecuencia, le informaron del hallazgo a Bridget, aunque tomaron la precaución de aclararle que aún era necesario esperar los resultados de la autopsia para conocer la verdadera identidad de la víctima. En el lugar también se recuperaron las 2 prendas de ropa interior arrojadas por James. Al día siguiente, la doctora Ellen Clark, patóloga forense a cargo de la autopsia, confirmó que en efecto era Brianna. Tenía distintos hematomas en varias áreas y de acuerdo con las marcas en su cuello, la especialista concluyó que la causa del deceso fue una restricción mecánica del oxígeno. Asimismo, todo parecía indicar que el objeto utilizado para tan terrible fin había sido una de aquellas prendas íntimas recuperadas en la escena. Luego se dieron a conocer los resultados del cruce entre las muestras de ADN del cuerpo de Brianna con las obtenidas del pomo de la puerta y las de la última víctima denunciante, y todas resultaron coincidentes. Más tarde, Kate identificó la prenda como suya y añadió que desconocía que se la habían robado. La noticia conmocionó a Reno y con toda lógica fue un golpe devastador para la familia de Brianna. Por ese entonces, su tío John y su tía Lauren tuvieron el valor de hablar sobre la pérdida ante las cámaras. I'm sorry that Brianna's not going to be able to grow old with my daughter, her cousin, and that we're not going to be able to share, rest of our lives together. But she will always be in my heart, and I love her dearly. Lo más duro para Lauren fue asimilar la crueldad del crimen. Angry. So that someone could do this to another human being and with no regard just throw her out. En los días siguientes, cientos de personas viajaron hasta el lugar donde se hallaron los restos para rendir homenaje a Brianna, cuya vida le fue arrebatada demasiado temprano. Entretanto, la policía seguía procesando miles de pistas que no conducían a ningún lado. Para angustia de todos, el caso parecía estancarse porque el ADN del perpetrador no coincidía con ningún nombre registrado en el sistema de información policial. El impacto que causó el crimen afectó a tantos ciudadanos en Reno que entre quienes se condolieron por lo sucedido a Brianna estuvo también Carlene, la novia de James y madre de su hijo. De hecho, tal compasión sintió por ella que le habló al respecto al sujeto sin tener ni siquiera la mínima sospecha de que él podría estar involucrado. James, en tanto, solo la escuchaba en silencio. En marzo de 2008, el sujeto se mudó solo al estado de Washington por una oferta de trabajo y en el camino vendió su camioneta Toyota en la ciudad de Kellogg, en Idaho. En septiembre del mismo año, tras finalizar el contrato en Washington, Carlene viajó para ayudarlo a regresar a Reno. En el trayecto, ella revisó la guantera de la nueva camioneta y allí encontró ropa interior femenina.
y lejos de cualquier sospecha sobre una posible infidelidad de su parte, que habría reclamado de inmediato, únicamente pudo recordar el fetiche del sospechoso atacante de Brianna. Decidió guardar silencio y tomarse un tiempo para pensar. Ya en casa, se instaló en ella la preocupación de estar conviviendo con un criminal. El sentimiento fue tan atroz y fuerte que resultó una carga demasiado pesada para llevar sola, y decidió confiarle la situación a una amiga. Le detalló el motivo de sus sospechas y a medida que hablaba, llegaban a su mente nuevos recuerdos, y eran muy desalentadores porque durante la época de los ataques, James solía pasar largas horas de la noche fuera de casa. La amiga le sugirió hacer la denuncia ante las autoridades, pero temiendo represalias de su novio, Carlene descartó la idea. Su amiga, en cambio, no estaba dispuesta a dejar las cosas así, de modo que se puso en contacto con Testigo Secreto, una organización especializada en obtener información anónima y compartirla con la policía. En la llamada incluyó también los datos de James. Cuando los investigadores examinaron los antecedentes de James, descubrieron su historial de problemas tanto con las mujeres como con la ley. A ello se sumaba su lugar de trabajo entonces y la camioneta que usaba. Por último, su pequeño hijo era una posible explicación a los zapatos de bebé que una de las víctimas vio en el vehículo. El 7 de noviembre de 2008, la policía lo interrogó. Con absoluta sangre fría, no solo negó cualquier participación en el caso de Brianna, sino que también se opuso, de forma tajante, a proporcionar una muestra de ADN. Asimismo, dijo que la madre de su hijo podía ofrecerle una coartada para la noche en que Brianna desapareció. Llegado el turno de Carlene, ella no solo negó tener una coartada, sino que también reveló que su pareja había desaparecido aquella noche. Y por último, pero no menos importante, les permitió a los investigadores obtener una muestra del ADN de su hijo. Pocos días después, los resultados indicaron que alguien relacionado con el niño coincidía con el perfil del agresor. En consecuencia, la policía obtuvo una orden de arresto contra James y otra para extraerle una muestra genética. El 25 de noviembre de 2008, James fue a dejar a su hijo en la guardería y afuera lo estaban esperando los oficiales para llevárselo detenido. En breve, la prueba de material genético lo dejó al descubierto, por lo que se le acusó de asesinato, secuestro y 3 cargos de agresión sexual. Luego, los fiscales anunciaron que trabajarían duro en el caso para obtener la pena capital. Entretanto, James fue recluido en la cárcel del condado de Washoe. El juicio en su contra comenzó el 12 de mayo de 2010 y estuvo presidido por el juez Robert Perry. La defensa, representada por los abogados Macy Pusish y Jace Locum, se enfrentó al fiscal Elliot Sattler. En la sala estuvieron presentes los familiares del acusado y los de Brianna. Dados que sus casos eran los más sólidos con los que contaba la fiscalía, Amanda y la estudiante agredida en diciembre de ese mismo año fungieron como testigos principales. Ambas dieron detalles desgarradores de lo que sufrieron a manos de James. De tal forma, el 27 de mayo de 2010, el jurado emitió su veredicto. We, the jury, in the above entitled matter, find the defendant, James Michael Vila, guilty of count 4, murder in the first degree, of Brianna Zunino Dennison. En busca de evitarle a su representado la pena capital, el 2 de junio, los abogados de James se centraron en la difícil infancia por la que había pasado. Además, aseguraron que antes de cometer sus crímenes, había sido un miembro productivo de la sociedad, y agregaron que esa misma naturaleza la demostró en prisión, donde siempre se comportó de manera ejemplar. Esos argumentos no lograron convencer al jurado, que después de deliberar durante unas 9 horas y tras considerar que no había atenuantes para sus acciones,
dictó la pena de muerte para James Michael Biela por ser culpable de los delitos de asesinato, secuestro y agresión sexual en perjuicio de Brianna Denison Zunino. Justo en ese momento, Bárbara se acercó a Kathy Lovell, la madre de James, y tomó su mano. Al preguntarle sobre el significado de aquel gesto, Bárbara respondió que, como madre, entendía su sufrimiento. El 30 de julio de 2010 se llevó a cabo la audiencia de sentencia en la cual el juez Robert ratificó la pena de muerte y además le sumó a James 4 cadenas perpetuas adicionales por múltiples cargos de violación y secuestro asociados con los ataques anteriores. Esas condenas adicionales fueron bien recibidas por las víctimas de los asaltos sexuales que testificaron, quienes señalaron que se hizo justicia y que se validaron sus historias. El juez Robert argumentó que las acciones de James no solo aterrorizaron a sus víctimas, sino que también aterrorizaron a la comunidad. Además, consideró que se trataba de un individuo peligroso que había iniciado una escalada de violencia que comenzó con el asalto a punta de pistola en octubre de 2007 y terminó con el asalto sexual y el ataque fatal contra Brianna. Tras insistir en que la seguridad pública era su primera preocupación, el magistrado señaló que su deber era garantizar que James permaneciera en prisión incluso si su sentencia de muerte era impugnada en una apelación. Mientras sacaban a James de la sala donde se hizo la audiencia, se volvió hacia su madre y se disculpó. También le dijo que no llorara y que amaba a su familia, según relató la misma Kathy a los periodistas fuera del tribunal. La resolución del caso dejó a los familiares de Brianna entre el alivio y el inevitable duelo. Para Bridget, en particular, la búsqueda de justicia no debía detenerse allí. Por ello, junto a su familia, creó Justicia para Bri, una fundación cuyo norte era crear conciencia sobre la seguridad personal y la protección de mujeres y niños. Como símbolo para su campaña de promoción, eligieron una cinta azul. Más tarde, Bridget y su cuñada Lauren lograron que se aprobara una ley para realizarle pruebas de ADN a cualquier detenido, de modo que la información quedara registrada. Fue conocida como Ley Brianna. Y es que, al margen de su tragedia particular, el mayor anhelo de Bridget consistía en prevenir que, en el futuro, otras familias tuvieran que experimentar un sufrimiento similar. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.